Hola amigos, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por estar en este segundo video. Quiero agradecerles todas las muestras de afecto que me mandaron por Instagram comentando el anterior video que generé. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, leí todos sus mensajes, di respuesta a todos ellos. Si me faltó alguno, no se preocupen, lo voy a estar revisando y los voy a estar contestando. Y pues bueno, quiero comentarles que esa historia fue hace 11 años, como bien lo dije en el video. Ya no es algo que sea presente en mi vida, pero les agradezco por todos sus bonitos comentarios. Son muy importantes para mí y pues muchísimas gracias por todo. Y el día de hoy quiero seguir un poco en la temática, no la temática de relaciones tóxicas, porque eso sí lo platiqué hace unos días en una comida con uno de mis mejores amigos. Y sí quiero comentar o platicarles a ustedes, pues todo ese tipo de vivencias que lamentablemente muchas veces pasamos y que dejamos pasar de alto cuando una persona nos maltrata, nos dice, nos hace, y pues siempre lo perdonamos porque pues, la persona va a cambiar y todo va a cambiar y estamos tan enamorados que nos cerramos a nosotros mismos. Sí voy a generar un video precisamente platicando sobre todo ese tipo de cosas, pero va a ser un poquito más adelante. El día de hoy quiero platicarles a ustedes sobre las personas tóxicas en los trabajos. Algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida, y es más, podemos estarlo viviendo en este momento de nuestra vida y ni siquiera saberlo, aunque muchos de nosotros ya nos dimos cuenta de esas personitas tóxicas que están por ahí. Entonces, les voy a contar una anécdota para mí que fue algo muy importante. Fue con una persona tóxica que, si bien fue una persona que generó un estrés y un conflicto dentro de mi vida, posterior se convirtió en algo positivo, o yo cuando menos así lo vi. Entonces voy a comentarles cómo ingresé por primera vez a una agencia de medios y publicidad, la más importante en ese momento, una de las más importantes en México y a nivel mundial. Y pues bueno, fue hace alrededor de 8 años atrás, entré a esta agencia. Yo estudié la carrera de Administración de Empresas, realmente estuve ejerciendo durante algún tiempo esa misma área, hasta que me di cuenta que realmente no era lo mío. Yo quería estar del lado creativo, quería estar generando, y pues qué mejor que estar en una agencia, y se me brindó esa oportunidad. Tengo que agradecerle a esa persona que me brindó la oportunidad, sin ser una persona que supiera algo al respecto. Yo entré como ejecutivo digital para varias cuentas que les tengo muchísimo cariño todavía el día de hoy, y que pues bueno, me dejaron muchísimo aprendizaje, y pues bueno, vamos a seguir comentándolo al respecto. Aprendí muchísimo en esta agencia. Es uno de los fogueos más importantes que puede llegar a tener una persona. Yo siempre he dicho que una persona que entra a una agencia aprende muchísimo por el estrés, por el tipo de rush que se tiene durante todo el día, y pues bueno, realmente es algo que funciona muy bien porque es una universidad, sin ser una universidad, donde uno aprende muchísimo de lo que hoy en día sabemos. Y pues bueno, todo corría muy bien durante los 2 primeros años, hasta que las cosas empezaron a cambiar con esta persona, que en su momento habíamos entrado y se había vuelto una amistad, pues creo que muy franca, pero poco a poco me di cuenta de que las cosas no eran como precisamente se veían. Para poder entender un poco, tener un poco en contexto, esta persona pues es una persona muy amable, es una persona que cae bien, pero después de un periodo de tiempo, ese tipo de burlas, ese tipo de comentarios pueden llegar a ser un poco pesados, o pueden llegar a ser malintencionados, y llega a caer un poco mal, aunque muchas veces no se le diga. Entonces yo fui una de esas personas que decidió separarse de ese tipo de relación y amistad. Lamentablemente, al hacer eso, pues era mi jefe: o estás con él o estás en contra de él. Lamentablemente así fue. Y durante los 2 últimos meses de mi estancia en esa agencia fue la época más terrible, laboralmente hablando, de mi historia. También conocí ahí a una de las personas que es una amiga, que se volvió una muy buena amiga, y que le agradezco muchísimo porque durante esos 2 últimos meses yo entraba a su oficina era completamente de cristal, solamente la puerta principal era de madera. Me quedaba en la parte de atrás y lloraba. Y decía, no, es que ya no puedo, es que cómo es posible que esto se esté dando,
¿cómo es posible que me haga esto? No sé qué, porque me pedía obviamente cosas que no sabía. Afortunadamente soy muy autodidacta y buscaba, y si no mis amigos me ayudaban y me enseñaban cómo hacerlo, porque soy una persona que le gusta aprender de los demás. Y pues afortunadamente pude salir adelante. Tratando de hacer un cambio, yo en ese momento acudo al área de recursos humanos de la compañía, trato de comentar todo este tipo de anécdotas y todo este tipo de historias que se estaban suscitando. La persona de recursos humanos en ese momento pues era muy amiga de este jefe que yo tenía y pues no lo creyó, desestimó completamente todo lo que yo había dicho, había comentado que no, eso no es posible, esa persona no es capaz de hacer todo eso que tú comentas y si no tienes pruebas es mejor que no hagas ese tipo de chismes. Realmente salí muy frustrado porque un área de recursos humanos yo creo que está no solamente para ver por los intereses de la compañía, sino también de los empleados, porque el talento es algo muy importante en las compañías y es algo que se debe de cuidar. Personas de recursos humanos muchas veces no los ven como amigos, los ven como enemigos, así que ojo porque muchas veces ese tipo de actitudes que van más hacia el servir a una empresa y olvidar a los empleados no está bien. El dueño de Virgin lo comenta muy bien, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice que si uno cuida de los empleados cuidarán de la empresa. Si se hace todo lo contrario, pues eso no va a suceder, obviamente. Entonces, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos que aprender a cuidar al talento que se tiene en las empresas. Y pues bueno, regresando a la historia, pues en aquella época un poco ingenua, si se quiere ver así, decido ver qué es lo que iba a hacer, o sea, cómo lo iba a hacer, cómo iba a cambiar precisamente que eso se estaba suscitando y era algo que me estaba generando un estrés en ese momento, donde no dormía, no comía bien porque obviamente no tenía tiempo para comer y llegaron a pasar por mi cabeza cosas que se dice normalmente que no se deben de comentar, pero pensamientos no muy buenos sobre cómo terminar ya ese tipo de sufrimiento, por así decirlo. Y pues bueno, afortunadamente nunca caí en ese tipo de depresión completamente, aunque sí lo viví, porque precisamente el llorar todos los días y no saber qué hacer y llegar a tu trabajo diciendo por favor que ya sea viernes, creo que no es algo muy padre. En mi tonta idea se me ocurre grabar las conversaciones de cómo me trataba, cómo me decía, cómo se refería a mí esta persona, buscando precisamente el tener una prueba para poder llevar a recursos humanos y indicarle a esta persona que pues realmente necesitaba un cambio. Yo no quería seguir en esa misma área, yo quería seguir en la compañía, pero no quería seguir en esa área precisamente para no seguir generando un conflicto mayor. Lamentablemente la persona de recursos humanos hizo algo que yo creo que es antiético, ya que me abrí completamente ante esa persona para poder buscar una solución y lo único que hizo fue enviar los audios al que en ese momento era mi jefe. Con ello, pues, todo el mundo entenderemos, la situación se volvió completamente insoportable, ya no era algo que fuera tolerable. De hecho, platicó conmigo él, que era el director, y la que en su momento era la gerente. No recuerdo exactamente qué fue lo que me dijeron, pero fue algo así como que me iba a arrepentir por todo lo que estaba haciendo. No entendí por qué, no entendí por qué todo ese tipo de comentarios, si al final del día lo único que buscaba era tener un trabajo y poder llevar el poco o mucho sustento que podía llevar en ese momento, porque tampoco era un gran salario. Pero bueno, ese fue el tipo de reacción que tuvo la persona. Afortunadamente una de las cuentas que llevaba, una cuenta que le tengo muchísimo cariño, no mencionaré marcas para precisamente no hacer referencia a dónde estuve, se movió dentro del mismo corporativo a otra área y pidieron irme yo con esa persona, o bueno, irme con la cuenta más bien o con las personas.
Afortunadamente también ahí conocí al CEO, que en ese momento era de esa área de la agencia, y creyó en mí, creyó en lo que había platicado con esa persona y decidió apoyarme. Hoy en día seguimos en contacto, no tanto como yo quisiera, pero seguimos en contacto. Él está en Estados Unidos actualmente. Y pues bueno, cambié de aires, por así decirlo, aunque realmente esta persona ya lo tomó como un te voy a destruir, aun cuando ya no estaba con él. Lamentablemente yo decido salir de esa compañía, no quise quedarme más tiempo porque sabía que no iba a poder, o sea, al final del día yo era un ejecutivo y esa persona era un director, y si no tenía el apoyo de recursos humanos, pues, creo que no iba a poder hacer mucho. Lo que quiero comentar en este caso es, creo que en ese momento lo que me faltó fue encarar a la persona, el preguntarle qué es lo que había hecho o qué es lo que estaba suscitando ese tipo de problemas. Y aquí un poco el consejo que yo le estoy dando a ustedes. Si ustedes sienten en algún momento que tienen un conflicto con alguna persona de su compañía, no los insulten, no los ignoren, pero sí hablen con esa persona. Creo que es algo muy importante. El diálogo es muy importante mientras sea un diálogo efectivo y respetuoso. Creo que podemos hablar con esas personas y preguntarles qué es lo que está sucediendo, cómo podemos solucionarlo, porque muchas veces esto es simplemente un error que se está generando, ya sea por algún tipo de inseguridad, enojo o algo, y creo que podemos resolverlo. Tiempo después, años después, busqué a esta persona y le di las gracias. Muy probablemente esté viendo este video, tú sabes muy bien quién eres. Y pues muchísimas gracias por todo lo que aprendí, tal vez no de la mejor manera o como yo había querido aprender, pero aprendí, y mucho de lo que hoy en día yo sé se lo debo a esa incertidumbre de no saber qué hacer y tener que aprender para no poder perder mi trabajo. Muchas gracias, te lo dije a ti en esa llamada de teléfono que tuvimos. Muchas gracias. No fueron las maneras, no comparto tu forma de poder enseñarle a alguien, pero gracias, porque todo lo que yo hoy en día sé de digital se debe mucho a todo ese estrés para no perder un trabajo. Y a las personas de recursos humanos yo solamente les recomendaría, no digo que sean todos, conozco gente de recursos humanos que realmente son personas de recursos humanos y ven tanto por los intereses de los empleados como por de la compañía, pero recursos humanos, ojo, estamos perdiendo muchas veces en las empresas talento que deberíamos de retener, de buscar precisamente que creciéramos. Seguimos teniendo la mala ideología en México de que los horarios son horarios rígidos, de un horario de entrada sin una hora de salida, y creo, cuando menos en la Ciudad de México, que eso tiene que cambiar un poco, no solamente por las contingencias ambientales que estamos teniendo día a día, sino porque creo que tenemos que evolucionar. El mundo está evolucionando, no nos quedemos atrás, y a esas personitas tóxicas del trabajo, dejen de serlo, señores. Yo creo que tenemos muchas cosas más importantes que enfocarnos en nuestro propio trabajo, cómo superarlo, y no buscar qué es lo que está haciendo mal el vecino. Creo que tenemos que aprender un poco de eso. Espero que esta historia, realmente es una historia muy pequeña, no es trágica como algunas otras. En su momento se podría ver trágica por todo lo que lloré, pero en este momento no lo es. De hecho, estoy recordando que hace muy poco también, con una compañera que entramos al mismo tiempo en la compañía, se estaba suscitando un problema muy similar, y me sorprendió que hoy en día, estén sucediendo ese tipo de cosas, pero traté de hablar con la persona, traté de pedirle que aclaráramos ese tipo de situaciones, ya que no me gusta trabajar en un entorno de chismes o de habladurías. Y recuerdo perfectamente el mensaje que me llegó, porque lo estábamos platicando por WhatsApp. Yo le pedí a esta persona que nos pudiéramos acercar el día siguiente para poder platicarlo en persona, y la respuesta de esta compañera fue: ay, qué hueva.
Y no se queda ahí, hay muchas cosas que quisiera comentarles sobre este tipo de personas tóxicas que envenenan las áreas y que desafortunadamente las compañías lo permiten. Señores, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Son personas que dañan a las compañías y pues esperemos que muy pronto las áreas de recursos humanos puedan hacer algo al respecto con los climas laborales de cada una de las compañías donde estemos. No digo que todas las compañías sean iguales, pero creo que sí las personas tóxicas están en muchos lados. Y me ha tocado escucharlo de muchos amigos, de muchos conocidos, donde precisamente el talento es vapuleado, las estrategias que se presentan son minimizadas o son ridiculizadas. Y casualmente, tiempo después, esas mismas ideas son presentadas como propias. Muchos jefes lo hacen. Creo que tenemos que aprender a ser líderes. Las personas que tenemos ese tipo de cargos tenemos que aprender a ser líderes, a poder fomentar el trabajar en equipo, el que crezcan y sobre todo enfocarnos a las actitudes o a las aptitudes de cada uno de nuestros colaboradores o de las personas de las compañías para poder sacarlo mejor. Y a las personas tóxicas, pues yo creo que lo que les queda es aprender que la vida es muchísimo más allá de saber qué está haciendo el vecino y enfocarse a lo que realmente es importante, hacer que, cuando menos en este caso, México sea mejor. No solamente se lo exijamos al gobierno, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer un México mejor, aún con las más pequeñas acciones. Y pues bueno, yo creo que con eso concluyo esta historia. Es muy importante para ustedes también el que si están viendo que en sus compañías se generan este tipo de acciones, no porque uno lo haya vivido o porque haya sido vapuleado o humillado, ahora nuestro objetivo al llegar a cierto nivel o llegar personas nuevas sea hacer exactamente lo mismo. Creo que todos tenemos la oportunidad de cambiar ese tipo de actitudes y de romper con ese tipo de patrones que normalmente en las compañías se llevan. Y pues bueno, así termina la historia del día de hoy. Espero poder escuchar sus anécdotas del trabajo, de esas personitas tóxicas que muchas veces envenenan nuestro día a día, pero lo más importante es que ustedes crean en sí mismos. Aprendan a conocerse, aprendan a saber quiénes son, para que no importa quién llegue o quieran hacer o destruirte, no puedan hacerlo. Y cambiando un poco el tema, nuestros amigos de Postmate nos mandaron unos regalitos, me mandaron algunos códigos que voy a estar dejando aquí abajo para que puedan utilizar. Son códigos que van a poder redimir en su registro, son 200 pesos, 100 pesos por cada uno de los pedidos y se activan con tan solo 90 pesos ya tener en su canastita al momento de pedir, ya sea el súper o la comida o lo que vayan a pedir por medio de Postmate. Y se van a descontar obviamente esos 100 pesitos. Una vez activado el código solamente tienen 7 días para poder utilizarlo y solamente es válido para entregas a domicilio, no es válido para ningún otro tipo de promociones. Y pues bueno, quería compartirlo con ustedes porque precisamente están conmigo en este tipo de videos y yo creo que se lo merecen después de escuchar todo este tipo de dramas. Espero poder seguir estando en contacto con ustedes. Si les gusta este video, denle pulgar arriba, suscríbanse por favor, eso nos ayuda muchísimo a seguir siendo más y a que más personas lo vean. Y pues nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, bye.